La muerte de mi esposo fue solo el comienzo. El juez Tucker y sus hombres me llamaron loca cuando les dije que ellos lo enterraron bajo los campos de maíz. Tomaron mi tierra, tomaron mi dignidad. Intentaron encerrarme en un manicomio. Nunca imaginaron que estaban creando su propia pesadilla. El polvo de Abilene se levantaba como un manto amarillento cada tarde cuando regresaba de los campos. Mi esposo Thomas llegaba con la camisa empapada de sudor y una sonrisa cansada, pero honesta. Teníamos 50 acres de buena tierra, una casa modesta pero nuestra, 2 hijos fuertes y una hija que era la luz de nuestros ojos. Nuestro rancho prosperaba con esfuerzo diario y sacrificio. Thomas había comprado la propiedad con el dinero que ganó tras años trabajando en los ferrocarriles. La tierra estaba registrada legalmente a nuestro nombre desde 1865. Cultivábamos maíz y criábamos algunas cabezas de ganado. No éramos ricos, pero vivíamos con dignidad. Conocíamos a nuestros vecinos, nos reuníamos los domingos después de la iglesia para compartir comidas y noticias. La comunidad era pequeña, pero unida. Muchos eran inmigrantes como nosotros, personas que vinieron al oeste buscando una nueva vida lejos de las cicatrices que dejó la guerra civil. El pueblo de Abilene creció rápidamente con la llegada del ferrocarril. Era 1870. Los ganaderos llevaban sus reses desde Texas hasta los corrales. El dinero fluía, nuevos negocios aparecían cada mes, y con ellos llegaron hombres ambiciosos, hombres que veían oportunidades en cada esquina, hombres como el juez William Tucker. Tucker llegó con su traje negro impecable y su reloj de oro. Sus palabras eran suaves como la miel, sus promesas brillaban como monedas nuevas. Fue elegido juez del condado casi sin oposición. La gente confiaba en su educación y sus modales refinados. Yo también confié. Mi esposo Thomas comentaba que las tierras alrededor de nuestra propiedad comenzaban a venderse a precios cada vez más altos. Un día me dijo que Tucker le había ofrecido comprar nuestro rancho. Thomas rechazó la oferta. Dijo que nuestra tierra no estaba en venta a ningún precio. Era nuestro legado para nuestros hijos. Thomas empezó a notar cambios en el registro de propiedades del condado. Pequeños ranchos como el nuestro aparecían repentinamente con nuevos dueños. Familias que juraban no haber vendido se encontraban sin sus escrituras originales. Thomas comenzó a guardar nuestros documentos en una caja de metal bajo las tablas del suelo. Recuerdo la última noche que vi a mi esposo con vida. Cenamos juntos como siempre. Los niños se fueron a dormir temprano. Thomas me contó que había escuchado rumores sobre tierras que serían expropiadas para construir un nuevo ramal del ferrocarril. Tierras que casualmente incluían nuestra propiedad. Me dijo que iría para hablar con el abogado Simmons en la mañana. Thomas me besó antes de dormir. Me dijo que no me preocupara, que todo estaría bien. Esas fueron sus últimas palabras para mí. La mañana siguiente, Thomas salió antes del amanecer. Dijo que quería llegar temprano a la oficina del abogado. Nunca regresó. Esperé todo el día. Cuando cayó la noche y Thomas no había vuelto. Envié a mi hijo mayor a buscar al sheriff. Reportamos su desaparición. El sheriff Jenkins anotó la información sin mucho interés. Me dijo que los hombres a veces abandonaban a sus familias, que tal vez Thomas había encontrado otra mujer, o que quizás había bebido demasiado y aparecería en unos días. Yo sabía que eso era imposible. Thomas jamás abandonaría a sus hijos, jamás me abandonaría a mí. Pasaron 3 días sin noticias. Visité al sheriff cada mañana. Cada vez parecía más irritado con mi presencia. Me dijo que no podía dedicar más tiempo a buscar a un hombre adulto, que probablemente se había ido por voluntad propia. Al 4.º día fui a la oficina del abogado Simmons. Necesitaba saber qué había hablado con Thomas. El empleado me informó que el señor Simmons había salido de viaje inesperadamente. Nadie sabía cuándo regresaría. Una semana después de la desaparición de Thomas. 3 hombres llegaron a nuestra casa. Uno era el sheriff Jenkins,
Otro era un ayudante del juez Tucker con un papel en la mano. El tercero era un hombre alto y delgado, con ojos fríos que nunca había visto antes. El ayudante me mostró un documento. Dijo que era una escritura de venta, que Thomas había vendido nuestra propiedad al juez Tucker 3 días antes de desaparecer. Mi corazón se detuvo por un momento. Les dije que era imposible, que era una falsificación, que Thomas jamás vendería nuestra tierra. El sheriff me miró con falsa compasión. Me dijo que entendía mi confusión, que probablemente Thomas no había tenido el valor de decirme la verdad, que seguramente había tomado el dinero y había huido. El hombre de ojos fríos no habló. Solo observaba mis reacciones con una sonrisa apenas perceptible. Les mostré nuestra caja de metal con los documentos originales. El ayudante los examinó y luego sacudió la cabeza. Me dijo que eran copias antiguas, que el nuevo documento tenía prioridad legal, que la firma de Thomas había sido verificada por el propio juez Tucker. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Les grité que eran mentirosos, que habían hecho algo a Thomas, que el juez Tucker era un ladrón. El sheriff me sujetó por los brazos mientras me debatía. Me dijo que me calmara, que estaba alterada por la desaparición de mi esposo. 2 días después recibí una notificación oficial. Teníamos que desalojar la propiedad en una semana. El nuevo dueño, el juez Tucker, nos permitía generosamente ese tiempo para recoger nuestras pertenencias personales. Mis vecinos se mantuvieron distantes. Algunos evitaban mirarme a los ojos. Otros susurraban cuando pasaba. Solo la viuda Martínez se atrevió a visitarme. Me contó en voz baja que su esposo había visto a Thomas discutiendo con 2 hombres desconocidos la mañana de su desaparición, hombres que trabajaban para el juez Tucker. Fui a la oficina del juez al día siguiente. Esperé horas hasta que me recibió. Tucker fingió sorpresa al verme. Actuó como si no supiera nada sobre la compra de mi tierra. Revisó los documentos con falso interés. Luego me miró con una expresión que pretendía ser compasiva. Me dijo que entendía mi dolor, que la desaparición de Thomas debía ser difícil, que la venta había sido completamente legal. Me ofreció una pequeña suma como ayuda adicional. Dinero para comenzar de nuevo en otro lugar. Le dije que no quería su dinero, quería a mi esposo, quería mi tierra. Le dije que Thomas nunca vendería, que debían haberlo obligado. O peor. Sus ojos cambiaron por un instante. Vi algo frío y calculador detrás de su máscara de amabilidad. Me dijo que tuviera cuidado con tales acusaciones, que era comprensible mi estado emocional, pero que debía pensar en mis hijos. Esa noche tuve un sueño. Vi a Thomas caminando entre campos de maíz. Su ropa estaba manchada de tierra. Me llamaba, pero no podía escuchar su voz. Solo veía sus labios moverse. Señalaba el suelo bajo sus pies. Desperté con una certeza terrible. Thomas estaba muerto. Y sabía quién lo había matado. Comencé a hablar abiertamente, en la iglesia, en la tienda, en cualquier lugar donde hubiera gente. Les dije que el juez Tucker había falsificado los documentos, que probablemente había matado a Thomas, que mi esposo estaba enterrado en algún lugar de nuestra antigua propiedad. Algunas personas me escuchaban con compasión, otras se alejaban incómodas. La mayoría pensaba que el dolor me había trastornado. Una tarde el sheriff Jenkins vino con 2 hombres más. Me dijeron que estaban preocupados por mi estado mental, que mis acusaciones eran peligrosas, que tal vez necesitaba descansar en Indecent, un lugar donde pudieran cuidarme adecuadamente. Tenían una orden firmada por el juez Tucker para llevarme al asilo estatal. Mi hija mayor comenzó a llorar. Mi hijo intentó interponerse. Uno de los hombres lo empujó contra la pared. Les grité que no podían hacerme esto, que todo lo que decía era verdad. El sheriff me sujetó mientras me debatía. Me dijeron que era por mi propio bien, que claramente había perdido la razón. Vi los rostros aterrorizados de mis hijos mientras me arrastraban fuera de la casa. Les grité que no se preocuparan, que todo estaría bien, que la tía Martha vendría a cuidarlos.
Fue lo último que pude decirles antes de que me metieran en un carruaje con rejas en las ventanas. El asilo era un edificio gris de piedra a las afueras de Dallas. Las ventanas tenían barrotes. Las puertas estaban siempre cerradas con llave. Los gritos de otros pacientes resonaban por los pasillos día y noche. Me quitaron mi vestido y mis pertenencias. Me dieron una bata de tela áspera. Me encerraron en una habitación pequeña con una cama de hierro. La única ventana daba a un patio cercado. El doctor Collins venía cada mañana. Me hacía las mismas preguntas una y otra vez. Me preguntaba sobre mis acusaciones contra el juez Tucker, sobre mis creencias respecto a la muerte de Thomas. Me decía que tales ideas eran producto de mi mente enferma, que debía aceptar la realidad, que Thomas me había abandonado, que había vendido nuestra tierra legalmente. Al principio grité, lloré, traté de explicarle la verdad. Él anotaba todo en su libreta. Decía que mi agitación era prueba de mi condición. Me daban medicamentos que nublaban mi mente, que hacían que mis pensamientos se arrastraran como babosas. Después de 2 semanas dejé de gritar. Comencé a asentir cuando el doctor hablaba. Comencé a decir que tal vez estaba confundida, que tal vez Thomas realmente había vendido la tierra, que quizás mi dolor me había hecho imaginar cosas terribles. El doctor Collins parecía complacido con mi progreso. Redujo mis medicamentos. Me permitió caminar por el jardín con supervisión. Me dijo que si continuaba mejorando, pronto podría recibir visitas de mis hijos. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, vi a una mujer mayor limpiando los pasillos. La reconocí. Era la señora Wilkins. Su hijo había trabajado para el juez Tucker antes de morir en un supuesto accidente. Me acerqué lentamente. Le pregunté por sus noticias de Abilene. La señora Wilkins miró alrededor nerviosamente antes de hablar. Me contó que el juez Tucker estaba prosperando, que había comprado más tierras, que se rumoreaba que una compañía ferroviaria construiría una estación justo donde estaba nuestro antiguo rancho. Me dijo que mis hijos estaban viviendo con mi cuñada Marta antes de irse. Se acercó más y susurró. Me dijo que su hijo le había contado cosas antes de morir, que el juez Tucker y el sheriff Jenkins tenían un acuerdo con los ferrocarriles, que sabían exactamente qué tierras se necesitarían meses antes de los anuncios oficiales, que compraban o tomaban esas propiedades por cualquier medio necesario. Esa noche lloré en silencio por primera vez desde que llegué al asilo, no por tristeza, sino por claridad. Comprendí que nunca obtendría justicia por los medios normales, que la ley estaba escrita por hombres como Tucker para proteger a hombres como Tucker. Continué fingiendo mejoría. Cada día era más dócil, más agradecida con el doctor Collins por su ayuda. Le dije que ahora entendía que había estado enferma, que había inventado conspiraciones porque no podía aceptar que Thomas me hubiera abandonado. Después de 3 meses, el doctor Collins anunció que estaba lista para recibir visitas. Mi cuñada Marta vino con mis 3 hijos. Los abracé mientras lloraba. Estaban más delgados, más callados. El brillo de sus ojos se había apagado. Marta me contó en susurros que la situación era difícil, que apenas podía mantenerlos con su trabajo de costurera, que la gente en el pueblo evitaba asociarse con ellos por miedo al juez Tucker, que nadie hablaba ya de Thomas ni de lo sucedido con nuestra tierra. Cuando se fueron, tomé una decisión. No sería la víctima loca que todos creían que era. Sería algo mucho peor. Sería el fantasma de la justicia que nunca llegó. Después de 6 meses, el doctor Collins determinó que estaba curada. Recomendó mi liberación con la condición de que no regresara a Abilene, que comenzara una nueva vida lejos de los recuerdos dolorosos que habían provocado mi condición. Asentí obedientemente. Le agradecí su sabiduría y paciencia. Le prometí que seguiría sus consejos, que nunca volvería a mencionar mis acusaciones contra el juez Tucker, que aceptaba que todo había sido producto de mi mente enferma. Ni él
Día que salí del asilo, sentí el sol en mi rostro como una bendición y una bendición por mi libertad recuperada, una promesa de lo que estaba por venir. No regresé a Abilene inmediatamente. Viajé a Dallas. Encontré trabajo como costurera en una casa de modas. Ahorré cada centavo que pude. Enviaba cartas a Marta y mis hijos, cartas llenas de esperanza y planes para reunirnos pronto. Nunca mencionaba a Thomas ni al juez Tucker. Por las noches estudiaba. Leía periódicos. Aprendía sobre el juez Tucker y sus asociados, sobre sus hábitos, sus negocios, sus debilidades. Descubrí que el ferrocarril efectivamente había construido una estación en nuestra antigua propiedad, que el valor de la tierra se había multiplicado por 10, que Tucker había vendido parcelas a comerciantes y especuladores por sumas enormes. Aprendí que el sheriff Jenkins había renunciado a su puesto, que ahora era socio de Tucker en varios negocios, que vivía en una casa nueva al norte del pueblo, que tenía una amante joven que visitaba los martes y jueves, mientras su esposa creía que estaba en reuniones de la logia masónica. Descubrí que el hombre de ojos fríos que había venido a nuestra casa aquel día era John Mercer, un pistolero contratado que hacía el trabajo sucio de Tucker, un hombre conocido por su eficiencia y discreción, un hombre que había estado presente en cada adquisición sospechosa de tierras en el condado. Encontré que el abogado Simmons nunca había regresado de su supuesto viaje, que su oficina había sido ocupada por un nuevo abogado traído por Tucker desde San Antonio, que nadie cuestionaba su desaparición porque había dejado una carta explicando que se trasladaba a California por motivos de salud. Durante un año viví como un fantasma. Existía, pero no dejaba huella. Trabajaba, ahorraba, aprendía, me convertí en otra persona, una mujer sin pasado, sin emociones visibles, una mujer que podía mezclarse con las sombras. En ese tiempo conocí a Elena, una mexicana que trabajaba conmigo en el taller de costura. Elena había perdido a su familia durante una incursión de hombres blancos en su pueblo cerca de la frontera, hombres que nunca fueron castigados. Elena entendía el sabor amargo de la injusticia, entendía el fuego frío de la venganza. Elena me presentó a su tío Joaquín, un hombre mayor que había luchado en las guerras de México, que conocía hierbas y venenos, que sabía cómo moverse sin ser visto, que podía enseñarme a hacer lo mismo. Joaquín me miró a los ojos durante mucho tiempo la primera vez que nos encontramos. Me preguntó si estaba segura del camino que quería tomar. Me dijo que la venganza era como beber veneno esperando que el enemigo muriera. Le respondí que ya había bebido ese veneno cada día desde que perdí a Thomas, que ahora era el turno de otros de probarlo. Joaquín asintió. Comenzó a enseñarme, a moverme en silencio, a usar un cuchillo, a preparar mezclas que podían dormir, paralizar o matar. Me enseñó a cambiar mi apariencia con pequeños detalles. Un lunar falso, una forma diferente de caminar, una voz ligeramente más grave o más aguda. Joaquín tenía contactos, hombres y mujeres que vivían en los márgenes de la sociedad, personas que por el precio correcto podían conseguir información, documentos, o mirar hacia otro lado en el momento adecuado. A través de ellos supe más detalles sobre Tucker y sus cómplices, sobre sus rutinas y sus secretos. Elena me ayudó a crear una nueva identidad. Me convertí en Victoria Wilson, una viuda respetable de San Francisco que había heredado una modesta fortuna de su difunto esposo. Una mujer que buscaba invertir en propiedades en la próspera región de Abilene. Compré ropa elegante, pero sobria. Aprendí a hablar con un ligero acento de la costa este. Practiqué hasta que Victoria Wilson se convirtió en una segunda piel. Una piel que podía ponerme y quitarme a voluntad. Una noche, después de casi 2 años de preparación, Joaquín me entregó una caja pequeña de madera tallada. Dentro había un revólver Remington calibre .36, pulido y brillante. Me dijo que era un arma confiable, que nunca fallaba si la mano que la sostenía estaba firme. Me enseñó a cargarla, a limpiarla,
a dispararla con precisión. También me dio un juego de cuchillos delgados con mangos de hueso. Me dijo que a veces el silencio era más importante que la fuerza, que un cuchillo en las manos adecuadas podía ser más letal que cualquier pistola. La última noche, en Dallas. Elena me abrazó con fuerza, me dio un pequeño frasco de cristal con un líquido transparente. Me dijo que era un último recurso, que unas gotas en una bebida harían que un hombre fuerte pareciera morir de un ataque al corazón. Sin rastros, sin sospechas, empaqué mis pertenencias, mis nuevos documentos, mi nueva ropa, mis nuevas armas. Escribí una última carta a Marta y mis hijos. Les dije que pronto estaríamos juntos de nuevo, que las cosas cambiarían para mejor, que tuvieran paciencia un poco más. La mañana siguiente tomé el tren hacia Abilene, hacia el lugar donde había comenzado todo, hacia los hombres que habían destruido mi vida pensando que yo era demasiado débil, demasiado insignificante para representar una amenaza. No sabían que habían creado algo mucho peor que una viuda despojada. Habían creado a una mujer sin nada que perder. Una mujer con la paciencia de una araña y la determinación del acero. Llegué a Abilene en una tarde lluviosa de primavera. La estación del ferrocarril estaba exactamente donde antes crecía nuestro maíz, donde Thomas y yo habíamos construido nuestros sueños, donde posiblemente su cuerpo descansaba bajo la tierra. Me instalé en el Hotel Occidental, el mejor de la ciudad. Pagué por una suite con vista a la calle principal. Le di una generosa propina al gerente. Le conté que estaba interesada en adquirir propiedades en la zona, que había oído que Abilene era un lugar con futuro prometedor. El gerente mencionó de inmediato el nombre del juez Tucker. Me dijo que era el hombre más respetado de la ciudad, que controlaba las mejores propiedades, que sin duda estaría encantado de conocer a una dama de negocios como yo. Sonreí amablemente. Le pedí que concertara una cita si era posible, que estaba ansiosa por comenzar mis inversiones cuanto antes. 2 días después recibí una invitación. El juez Tucker ofrecía una cena en su mansión para darme la bienvenida a Abilene. Una oportunidad para conocer a las personas más influyentes de la ciudad. Una ocasión para discutir oportunidades de negocios. Me preparé cuidadosamente para esa noche. Me puse un vestido negro con detalles en azul oscuro. Elegante pero no ostentoso. Me recogí el cabello en un moño severo. Me puse unos pequeños pendientes de perlas. El atuendo perfecto para una viuda respetable con ambiciones comerciales moderadas. La mansión de Tucker era exactamente como la había imaginado, grande, ostentosa, construida con el dinero robado a familias como la mía. Un sirviente me recibió en la puerta. Me condujo a un salón donde ya había varios invitados, y allí estaba él, William Tucker, más gordo que en mis recuerdos, más próspero, con un traje caro y un reloj de oro más grande, con la satisfacción de un hombre que cree que ha ganado todas sus batallas. No me reconoció. ¿Cómo podría? La mujer desaliñada y desesperada que había suplicado por su tierra había desaparecido. En su lugar estaba Victoria Wilson, serena, elegante, ligeramente distante. Tucker vino hacia mí con una sonrisa practicada. Me tomó la mano y la besó ligeramente. Me dio la bienvenida a su hogar y a Abilene. Me preguntó por mi viaje, por mis intereses, por mis planes de inversión. Respondí con frases cuidadosamente ensayadas. Le hablé de propiedades en San Francisco, de inversiones prudentes, de mi interés en expandirme hacia el este. Mencioné casualmente la suma que estaba dispuesta a invertir, una suma lo suficientemente grande para captar su atención. Completa. Tucker me presentó a los otros invitados, comerciantes, banqueros, propietarios, y allí estaba el sheriff Jenkins, ahora ex-sheriff, ahora socio comercial, con su vientre prominente y su bigote engrasado, con sus ojos que se detenían demasiado tiempo en mi escote. También conocí a John Mercer, el hombre de ojos fríos, el pistolero,
Ahora se presentaba como jefe de seguridad de las empresas Tucker. Llevaba un traje en lugar de ropa de vaquero. Pero seguía llevando su revólver, seguía teniendo esa mirada evaluadora, esa sonrisa apenas perceptible. Durante la cena, sentada a la derecha de Tucker, observé a mis enemigos conversar y reír, brindar por la prosperidad de Abilene, por las oportunidades que ofrecía a quienes sabían aprovecharlas. Vi cómo se miraban con complicidad cuando mencionaban ciertas propiedades, ciertas adquisiciones afortunadas. Después de la cena, Tucker me invitó a su despacho para mostrarme mapas de la ciudad, para señalarme las zonas con mayor potencial de crecimiento, para ofrecerme parcelas a precios supuestamente ventajosos. Mientras revisábamos los documentos, mis ojos se detuvieron en un mapa particular, el mapa de nuestra antigua propiedad, ahora dividida en lotes comerciales, con calles trazadas donde antes crecían nuestros cultivos, con nombres nuevos que borraban nuestra existencia anterior. Tucker notó mi interés. Me dijo que esa era su adquisición más exitosa, que el valor se había multiplicado 20 veces desde que la compró. No mencionó cómo la había adquirido. No mencionó a Thomas. Para él, nosotros nunca habíamos existido realmente. Le pregunté detalles sobre la propiedad, sobre su historia anterior, sobre cómo había llegado a sus manos. Quería escuchar sus mentiras directamente. Tucker dudó por un momento. Luego me contó su versión, que había comprado la tierra a un granjero que decidió probar suerte en California, que había sido una transacción completamente legal, que tenía todos los documentos en regla. Asentí con interés fingido. Le dije que parecía tener un talento especial para encontrar oportunidades, para convencer a las personas de vender en el momento adecuado. Casi pude ver su pecho hincharse de orgullo ante el cumplido. Antes de irme, Tucker me invitó a una excursión para el día siguiente, un recorrido por las propiedades disponibles, una oportunidad para ver de primera mano el potencial de inversión. Acepté con una sonrisa educada. Le dije que estaba ansiosa por conocer mejor Abilene y sus alrededores. Regresé al hotel y esperé. La primera parte de mi plan estaba en marcha. Había establecido contacto. Había despertado interés. Había ganado acceso. La mañana siguiente, Tucker envió un carruaje a recogerme. Pasamos el día recorriendo propiedades, visitando negocios, conversando con comerciantes que claramente habían sido instruidos para hablar maravillas de las oportunidades de inversión con Tucker. En un momento, mientras visitábamos un almacén cerca del ferrocarril, pedí permiso para retirarme brevemente. En lugar de buscar el servicio, me deslicé hacia la oficina vacía del encargado. Revisé rápidamente los documentos sobre el escritorio. Encontré lo que buscaba: la confirmación de que Tucker y sus socios estaban preparando otra adquisición importante. Terrenos al oeste que pronto serían necesarios para la expansión del ferrocarril. Esa noche, tras despedirme de Tucker con promesas de continuar nuestras conversaciones, comencé la segunda fase de mi plan. Cambié mi elegante vestido por ropa oscura y sencilla. Cubrí mi cabello con un pañuelo. Me deslicé fuera del hotel por la puerta de servicio. Mi primer objetivo era la oficina de Tucker. Quería pruebas, documentos, algo que pudiera usar, no solo para mi venganza personal, sino para destruir todo su imperio fraudulento. La oficina estaba cerrada, pero no vigilada. Las cerraduras eran buenas, pero no impenetrables. Joaquín me había enseñado bien. En menos de un minuto estaba dentro. Trabajé metódicamente a la luz de una pequeña lámpara. Revisé archivos. Examiné libros de contabilidad. Busqué correspondencia. Encontré más de lo que esperaba. Cartas entre Tucker y directivos del ferrocarril fechadas meses antes de las adquisiciones. Pagos a testigos para falsificar documentos. Registros de sumas entregadas a Jenkins por servicios no especificados. Y en un cajón con llave, encontré un sobre con el nombre de Thomas. Dentro había una nota breve. Una orden de pago a John Mercer por encargarse de un problema.
La fecha era el día de la desaparición de Thomas. No había confesión explícita, pero para mí era suficiente. Copié los documentos más importantes. Los guardé en un bolso que llevaba bajo la ropa. Dejé todo como lo había encontrado. Salí tan silenciosamente como había entrado. Nadie me vio llegar. Nadie me vio marchar. Durante los siguientes días, continué mi farsa como Victoria Wilson. Me reuní con Tucker y sus socios varias veces. Discutimos términos, visitamos más propiedades. Incluso firmé un acuerdo preliminar para comprar parcelas al norte de la ciudad. Mientras tanto, por las noches me convertía en sombra. Visité la casa de Jenkins, encontré cartas comprometedoras de su amante, cartas que mencionaban su participación en los planes de Tucker, cartas que su esposa nunca había visto. Seguí a John Mercer, observé sus movimientos, sus contactos, sus debilidades. Descubrí su afición por las peleas de gallos, por el whisky barato, por las prostitutas del lado oeste de la ciudad. Después de una semana, estaba lista. Había reunido información, había trazado rutas, había preparado lo necesario. Comencé con Jenkins. Una noche que su esposa estaba visitando a su hermana en el pueblo vecino, Jenkins recibió una nota de su amante, una invitación urgente, un pedido de ayuda. Jenkins acudió ansioso a la cabaña donde solían encontrarse. Encontró la puerta entreabierta, una lámpara encendida, una botella de whisky y 2 vasos en la mesa. Entró llamando el nombre de ella. Nadie respondió. Se sirvió un vaso de whisky y bebió ansiosamente. No notó el sabor ligeramente amargo. No notó que yo lo observaba desde las sombras. El veneno de Elena actuó rápidamente. Jenkins comenzó a sudar, a jadear, a sujetarse el pecho. Me acerqué cuando cayó de rodillas. Quería que me viera, quería que supiera quién le traía la muerte. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando reconoció mi rostro. Intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado. Le mostré la carta que había encontrado en su oficina. La orden de vigilarme en el asilo, de asegurarse que nunca saliera, de informar si alguna vez mencionaba a Tucker o a Thomas. Le pregunté dónde estaba enterrado mi esposo. Intentó negar con la cabeza. Le dije que no importaba, que pronto lo sabría por sí mismo. Jenkins se derrumbó completamente. Sus ojos quedaron fijos, vacíos. Dejé las cartas de su amante esparcidas a su alrededor. Dejé la botella de whisky medio vacía. A la mañana siguiente, cuando lo encontraran, todos asumirían que su corazón débil había fallado durante un encuentro con su amante, que ella había huido asustada. Mi siguiente objetivo fue John Mercer, el hombre que probablemente había matado a Thomas con sus propias manos, el pistolero, el ejecutor. Mercer era más peligroso, más alerta, más acostumbrado a la violencia. No podía acercarme a él como lo había hecho con Jenkins. Lo seguí durante 3 noches. Observé sus hábitos, su rutina. Descubrí que cada miércoles visitaba una casa de juego en los límites de la ciudad, que bebía hasta la medianoche, que luego caminaba solo hasta su cabaña a las afueras. El camino pasaba junto a un pequeño bosque, un lugar oscuro y aislado, perfecto para una emboscada. Me vestí completamente de negro esa noche. Me cubrí el rostro con un pañuelo. Me oculté entre los árboles y esperé. Mercer apareció poco después de la medianoche. Caminaba con la confianza de un hombre que no teme a nada, que cree que su reputación lo protege, un hombre que nunca ha sido la presa. Cuando pasó frente a mi escondite, salí silenciosamente. Le apunté con el revólver directamente a la espalda. Le ordené que se detuviera, que levantara las manos, que no se volviera. Mercer se tensó, pero obedeció. Me preguntó qué quería, si era dinero, si era venganza por algún trabajo que había hecho. Su voz era tranquila, profesional. Le dije que se arrodillara lentamente, que pusiera las manos detrás de la cabeza, que entrelazara los dedos. Lo hizo con movimientos deliberados, estudiados. Me acerqué con cautela. Saqué su revólver de la funda y lo arrojé lejos. Busqué el cuchillo que sabía que llevaba en la bota.
También lo arrojé. Solo entonces le dije que podía volverse. Quería que viera mi rostro, que recordara a la mujer cuya vida había destruido. Sus ojos se entrecerraron cuando me reconoció. No mostró miedo, solo una ligera sorpresa, quizás incluso un destello de respeto profesional. Le pregunté directamente sobre Thomas, sobre qué habían hecho con su cuerpo. Mercer me miró por un largo momento, luego sonrió levemente. Me dijo que los negocios eran negocios, que no tenía nada personal contra mi esposo, que simplemente había cumplido órdenes. Le apunté con el revólver entre los ojos. Le dije que me dijera dónde estaba Thomas o moriría en ese mismo lugar. Mercer se encogió de hombros. Me dijo que de todos modos iba a matarlo, que por qué debería ayudarme. Bajé ligeramente el arma, le disparé en la rodilla. El sonido del disparo resonó en la noche. Mercer cayó hacia atrás aullando de dolor. Le dije que podía morir rápido o podía morir lentamente, que era su elección, entre jadeos de dolor. Mercer me contó la verdad, cómo habían interceptado a Thomas camino a la oficina del abogado, cómo lo habían llevado a nuestra propiedad, cómo Tucker había exigido que firmara los documentos de venta, cómo Thomas se había negado. Me contó cómo Tucker había perdido la paciencia, cómo le había ordenado a Mercer que terminara el asunto, cómo Thomas había luchado hasta el Wounded Sixth final, cómo lo habían enterrado en el campo de maíz al sur de la casa, bajo un viejo roble. Le pregunté si tenía algo más que decir. Mercer me miró a los ojos. Me dijo que en su lugar él habría hecho lo mismo, que la venganza era un negocio, que entendía perfectamente. Luego cerró los ojos, esperando. Apreté el gatillo, una sola vez. El disparo resonó brevemente y luego todo quedó en silencio. Regresé al hotel antes del amanecer. Me lavé cuidadosamente. Guardé mi ropa manchada en una bolsa que luego arrojaría al río. Me acosté y dormí profundamente por primera vez en años. La noticia de la muerte de Mercer se extendió rápidamente por la mañana. Un asalto, dijeron, quizás una venganza de algún jugador tramposo o de algún familiar de sus anteriores víctimas. Nadie sospechó de la respetable viuda, Victoria Wilson. La muerte de Jenkins 2 días antes había causado conmoción pero no sorpresa, su corazón débil, su vida disoluta. Todo el mundo lo había esperado en algún momento. Tucker parecía inquieto cuando nos reunimos esa tarde. Había perdido a 2 de sus aliados más cercanos en menos de una semana. Me preguntó si había oído sobre las terribles noticias. Le dije que sí, que era una tragedia, que esperaba que no afectara nuestros planes de negocios. Me aseguró que todo continuaría como estaba previsto, que lamentaba la pérdida de sus amigos, pero que la vida y los negocios debían seguir adelante. Me invitó a cenar en su casa esa noche para finalizar nuestro acuerdo. Acepté con una sonrisa educada. Le dije que estaba ansiosa por concluir nuestra transacción, que tenía otros compromisos en Dallas la siguiente semana. Esa tarde visité por primera vez el lugar donde habíamos vivido, donde habíamos sido felices, donde Thomas había sido asesinado y enterrado. La estación de ferrocarril ocupaba la mayor parte de la propiedad. Nuestras tierras habían sido transformadas, nuestra casa derribada. Solo quedaban algunos árboles de los que Thomas había plantado. Entre ellos, el viejo roble en el extremo sur. Me acerqué al árbol, toqué su corteza rugosa. Me arrodillé sobre la tierra donde probablemente descansaba Thomas. Le hablé en silencio. Le dije que pronto tendría justicia, que pronto estaríamos en paz. Regresé al hotel y me preparé para la cena. Esta vez elegí un vestido rojo oscuro, el color de la sangre coagulada, el color de la venganza consumada. Me puse los pendientes que Thomas me había regalado en nuestro último aniversario, los que había logrado esconder cuando me llevaron al asilo. Tucker me recibió en la puerta de su mansión. Parecía aliviado de verme. Me dijo que sus otros invitados habían cancelado debido a compromisos inesperados, que cenaríamos solos, que así tendríamos más tranquilidad para discutir nuestros asuntos. La mesa estaba preparada con elegancia. Velas, plata pulida,
cristal fino. Una botella de vino costoso ya abierta. Tucker me sirvió una copa, bebió de la suya, brindó por nuestra futura y provechosa relación. Durante la cena conversamos sobre negocios, sobre el futuro de Abilene, sobre las propiedades que supuestamente yo compraría. Tucker estaba relajado, satisfecho. El vino había aflojado su lengua. Comenzó a hablar más abiertamente sobre sus métodos, sobre cómo había convencido a ciertos propietarios reacios, sobre sus conexiones con el ferrocarril, sobre la información privilegiada que recibía. Cuando llegó el postre, le pregunté directamente sobre nuestra antigua propiedad, sobre el granjero que supuestamente había vendido voluntariamente, sobre los rumores de que había desaparecido después de la venta. Tucker se tensó ligeramente. Me miró con más atención. Le sonreí tranquilizadoramente. Le dije que admiraba sus métodos, que los negocios a veces requerían decisiones difíciles, que yo misma había tenido que tomar algunas en mi carrera. Tucker se relajó nuevamente. Sonrió con complicidad. Me dijo que a veces las personas no entendían lo que era mejor para ellas, que a veces era necesario ayudarlas a tomar la decisión correcta, que el progreso no podía detenerse por la terquedad de unos pocos. Asentí comprensivamente. Le pregunté si podríamos ver los documentos finales de nuestra transacción. Tucker se levantó para buscarlos en su despacho. Cuando se dio la vuelta, saqué el pequeño frasco de Helena de mi bolso. Vertí el contenido en su copa de vino. El líquido transparente se mezcló perfectamente. Sin color, sin olor. Tucker regresó con una carpeta, la abrió sobre la mesa, me mostró los documentos de compraventa ya preparados. Solo faltaban nuestras firmas. Tomó su copa y bebió mientras me explicaba los términos. Yo escuchaba atentamente, asentía en los momentos adecuados, hacía preguntas pertinentes. A los pocos minutos, Tucker comenzó a sudar, a parpadear con confusión, a tocarse el pecho. Me preguntó si hacía calor en la habitación. Le dije que no, que quizás debería aflojarse la corbata. Tucker intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Cayó pesadamente en su silla, su respiración se volvió laboriosa. Sus ojos mostraban confusión y creciente pánico. Me levanté lentamente. Rodeé la mesa, me detuve junto a él. Tucker me miró con ojos nublados por el dolor y la incomprensión. Saqué de mi bolso la nota sobre el pago a Mercer. La coloqué frente a él. Tucker la miró sin entender al principio. Luego, el reconocimiento atravesó su rostro. Me quité la peluca rubia que había usado como parte de mi disfraz. Dejé que me viera como realmente era, la esposa de Thomas, la mujer que había intentado destruir, la mujer que ahora lo destruiría a él. El reconocimiento en sus ojos fue inmediato. El miedo que siguió fue aún más satisfactorio. Intentó hablar, suplicar quizás. Solo salieron sonidos ahogados. Le dije que recordara a Thomas, que recordara cómo lo había matado por avaricia, que recordara cómo me había encerrado en un manicomio, cómo había destrozado las vidas de mis hijos. Tucker intentó alcanzar la campanilla para llamar a los sirvientes. Su mano temblaba demasiado. No llegó. Le dije que moriría sabiendo que todo por lo que había trabajado se derrumbaría, que los documentos que había robado de su oficina ya estaban en manos de las autoridades estatales, que sus socios serían investigados, que su nombre sería recordado con desprecio. Los ojos de Tucker se llenaron de lágrimas, de rabia o miedo. No podía saberlo. Su respiración se volvió más débil, más irregular. Me quedé allí, observándolo, recordando a Thomas, recordando nuestro hogar, recordando todo lo que este hombre nos había quitado. Tucker dio un último suspiro entrecortado. Sus ojos quedaron fijos en mí, vacíos, derrotados. Limpié cuidadosamente mis huellas de la copa, de los documentos, de todo lo que había tocado. Recogí la nota incriminatoria. Salí por la puerta trasera sin que nadie me viera. A la mañana siguiente, la noticia de la muerte del juez Tucker conmocionó a Abilene. Un ataque al corazón, dijeron los médicos.
Una tragedia, dijeron sus asociados, una pérdida irreparable. ¿Para la comunidad? Ese mismo día recibí un telegrama de Dallas. Las autoridades estatales habían recibido los documentos que había enviado antes de mi cena con Tucker, documentos que probaban el fraude sistemático, la corrupción, las conexiones ilegales con el ferrocarril. El imperio de Tucker comenzaba a derrumbarse antes incluso de que su cuerpo fuera enterrado. Dejé a Abilene una semana después, cuando las primeras investigaciones comenzaban, cuando los primeros socios de Tucker eran interrogados, cuando los primeros propietarios despojados comenzaban a presentar sus reclamos. Antes de irme, visité una vez más el viejo roble, coloqué flores silvestres sobre la tierra donde creía que descansaba Thomas. Le dije que todo había terminado, que podía descansar en paz. Me reuní con Marta y mis hijos en Dallas. Les conté una versión editada de lo sucedido, que las autoridades habían descubierto los fraudes de Tucker, que nuestras tierras nos serían devueltas o compensadas justamente, que podíamos comenzar de nuevo. No les hablé de las noches oscuras, de los disparos en el bosque, de la copa de vino envenenada. Esos secretos quedaron entre Thomas y yo, entre la tierra y el cielo. Regresamos a Abilene meses después, cuando el polvo se había asentado, cuando la justicia oficial había hecho su trabajo incompleto, pero suficiente. Recibimos una compensación por nuestras tierras, no todo lo que valían, pero suficiente para comenzar de nuevo. Compramos una pequeña propiedad al este del pueblo, construimos una nueva casa, plantamos nuevos árboles. Mis hijos crecieron más fuertes por las pruebas que habían soportado, más sabios por las injusticias que habían presenciado. A veces, en las noches tranquilas, pienso en lo que hice, en las vidas que tomé, en la justicia que administré con mis propias manos. No siento remordimiento, solo una quietud solemne, la quietud de una deuda saldada. La gente en el pueblo me conoce ahora como la viuda respetable que regresó a pesar de las adversidades, la que educó a sus hijos con dignidad, la que sobrevivió a la tragedia y la injusticia. Solo yo sé que también soy la que trajo la muerte en la noche, la que hizo que los poderosos pagaran por sus crímenes, la que demostró que una mujer con determinación puede ser más letal que 10 hombres armados. Nunca encontraron el cuerpo de Thomas. La estación del ferrocarril se construyó sobre el lugar donde probablemente estaba enterrado. Miles de personas pasan por ese lugar cada día, sin saber que caminan sobre las cenizas de una injusticia, sobre los restos de un hombre bueno que se atrevió a enfrentar el poder. A veces pienso que es apropiado que Thomas sea parte de los cimientos sobre los que se construyó el nuevo oeste. Un oeste donde eventualmente la ley llegó para todos, donde la justicia finalmente alcanzó a los poderosos. Mi nombre verdadero no importa ahora. Para algunos fui Elizabeth, la esposa de Thomas. Para otros fui Victoria Wilson, la viuda inversionista. Para otros más, fui la loca que acusaba al respetable juez Tucker, pero en las historias que se susurran en las noches oscuras. Soy la viuda demente, la que vengó a su esposo, la que desmembró el imperio de un juez corrupto, la que trajo justicia cuando la ley falló. Y en esas historias hay más verdad de la que nadie imagina.